Ramón Castillo designa como nuevo ministro de Hacienda a Federico Pinedo, quien propone un plan de reactivación económica, que planteaba la necesidad de incentivar la industria y una creciente intervención del Estado. El gobierno inaugura la avenida General Paz y aprueba la construcción de un aeropuerto en las costas de Río de la Plata. Se crea la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, mediante la que se fomentó las industrias nacionales como la de acero. La presión de estos grupos militares llevó a Castillo a disolver el Consejo Deliberante de Capital Federal, lo cual en diciembre de ese año el presidente establece estado de sitio en todo el territorio nacional. El 24 de junio el presidente Ortiz renuncia al cargo que había delegado 2 años antes por enfermedad, y Castillo asume formalmente la presidencia de la nación. Finalmente, Ortiz muere en julio de ese año. Finaliza la década infame con el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo. El alzamiento de 1943 significó el final de una época nefasta de la historia argentina, pero también significó la iniciación de una política autoritaria que comenzó con la práctica de la injerencia de las autoridades en la vida privada de los ciudadanos. Fueron los hombres que encabezaron el golpe de junio de 1943 los que prohibieron las actuaciones radiales de Niní Marshall, espantados por la deformación del idioma por parte de algunos personajes interpretados por la actriz. En febrero de ese año, los sectores militares partidarios, ante la Segunda Guerra Mundial, desplazan a Ramírez del poder y el general Farrell asume la presidencia de la nación. Perón toma el cargo de ministro de Guerra y se mantiene al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En julio, Perón es nombrado vicepresidente de la nación. El gobierno argentino se ve obligado a declarar la guerra a las fuerzas del Eje como condición para ingresar a la Organización de las Naciones Unidas. El 8 de octubre, la presión política lleva al presidente Farrell a forzar la renuncia de Perón a la vicepresidencia. El gobierno establece por decreto el pago de un aguinaldo para todos los trabajadores. El 17 de octubre, un multitudinario movimiento popular se congrega frente a la Casa Rosada y exige con éxito la liberación de Perón, que se encontraba detenido en la isla de Martín García. Perón crea el Partido Laborista, que tenía el apoyo de sindicalistas, grupos conservadores, la Iglesia, etc. El 4 de junio, Perón asume la presidencia ante el entusiasmo popular, disuelve el Partido Laborista y crea la Junta Organizadora del Partido Único de la Revolución, que sería la base del Partido Peronista. El gobierno anuncia el primer plan quinquenal por el que se planificaría tanto la política como la economía y se fomentaría la industria nacional. En julio de ese año, el gobierno que impulsaba la nacionalización de la economía compra la totalidad de los ferrocarriles hasta ese momento en manos británicas. A esta adquisición se sumaron después las empresas de telefonía, gas y electricidad. El gobierno crea la IAPI, que es el encargado de distribuir los ingresos del agro. El 8 de julio obtiene la personería jurídica la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, desde la que la influyente dama desarrolló toda su obra social. En ese año el peronismo obtiene un nuevo triunfo electoral, logra la mayoría de las convencionales para la reforma de la Constitución. El 16 de marzo los constituyentes juran el nuevo texto constitucional, que incluyen reformas importantes sociales como los derechos del niño y el trabajador, y también la reelección presidencial. Concluimos que hubo acontecimientos muy importantes en esta década, pero queremos destacar y sobresaltar la actuación de María Eva Duarte de Perón, una mujer mucho más que una primera dama. Evita comenzó a hacer una campaña por el voto femenino, a través de miles de mujeres y discursos radiales, al mismo tiempo que su influencia dentro del peronismo crecía. Más tarde, Evita creó un partido de mujeres líderes, con unidades de base, algo que no existía en ningún otro lugar del mundo. Decía que las mujeres no solo tenían que votar, sino que tienen que votar a mujeres. Por eso, en esa época había mujeres en diputados y senadores, que aumentaron en las elecciones posteriores.
Argentina fue muy avanzada. Hoy en día, como feministas, nos parece que Evita fue una mujer que nos marca tanto la historia argentina como mujeres, y una gran impulsora para lo que hoy las mujeres seamos vistas de otra manera, y no como antes de dichos acontecimientos, donde las mujeres eran vistas solamente como trabajadoras dentro del hogar. Sin duda falta mucho, pero cabe destacar su valentía y su forma de reivindicar el machismo de la época. Evita fue la gran impulsora para que eso vaya cambiando, primeramente con el sufragio femenino. A lo largo de los años logró desnaturalizar el menosprecio hacia las mujeres y gracias a su empoderamiento logró que muchas mujeres puedan empezar a abrirse en otros aspectos, como algo tan simple e importante como trabajar o tener un oficio. Es por esto que basamos la conclusión del video en los sucesos realizados por Evita y lo que dejó ella en todas nosotras.